Es un compromiso del Partido Popular que cumplirá en el próximo Gobierno para que los aragoneses seamos iguales que los madrileños, los murcianos, los castellano-leoneses, los gallegos o los andaluces. Este es un impuesto injusto y confiscatorio que penaliza el trabajo y el ahorro de las familias aragonesas. Tuvimos la oportunidad de hacer justicia con las familias aragonesas y que dejaran de pagar por heredar lo que tanto esfuerzo ha costado a la propia familia. Pero no fue posible, y no lo fue porque el Partido Aragonés, que no está presente en este debate, no permitió que saliera adelante la ley de modificación apenas un mes después de haber votado que sí a una proposición de ley. Pero claro, una cosa es predicar y otra dar trigo. Votos a favor 29, en contra 34, ninguna abstención. Queda rechazada la iniciativa. Cuando hablan de progresividad, ¿me puede alguno de ustedes explicar qué progresividad tiene ese cheque de 400 euros que el Gobierno de España le va a dar a todos los chicos de 18 años? Porque se lo va a dar a los que sus familias tienen mucho y a los que sus familias tienen poco, sin distinción de rentas y sin progresividad. Eso se llama electoralismo, exactamente igual que todas estas páginas llenas de mentiras que ya nos contarán cuánto ha costado, que ha salido del dinero de todos los aragoneses.